Buenas tardes con todos los participantes. Antes de iniciar, quisiera saber si alguien tiene algún problema de audio o video, por favor avisar. Bueno, si no tenemos ningún problema con audio y video, vamos a dar inicio al segundo curso de formación básica de prevencionistas de riesgos laborales en el sector industrial. En este curso vamos a tocar todo el marco legal referente a seguridad y salud en el trabajo. Es importante aclarar que vamos a tener otros cursos, los cursos continúan en la semana siguiente, donde ya se va a tocar a más detalle todo lo referente a la 42F. El día de hoy vamos a conversar sobre el marco legal en general de seguridad y salud en el trabajo. La normativa en seguridad y salud en el trabajo es uno de los principales parámetros que nos sirven de guía o de marco para desarrollar nuestro sistema de gestión que nosotros pudiéramos tener en nuestras empresas, ¿no? En el Perú, estos últimos 8 años se han ido desarrollando bastante normativa. Sin embargo, aún encontramos vacíos que por ello debemos acudir a veces a otro tipo de normas sectoriales o normas internacionales para poder diseñar nuestro sistema de gestión o establecer estándares en nuestra organización respecto a determinados aspectos, ¿no? Ya si ustedes son expertos en seguridad o están en camino a desarrollarse en estos aspectos, van a encontrarse con diferentes carencia de normativa para estandarizar algunos aspectos, como por ejemplo pudiera ser EPPs, pudiera ser respuesta ante emergencias, pudiera ser temas específicos sobre maquinaria, sobre seguridad para equipos, ¿no? Pero sin embargo, si buscamos bien a nivel internacional, sí podemos encontrar normativa que nos puede servir de soporte, de apoyo, si bien no va a ser de manera obligatoria, pero sí nos sirve de soporte para establecer nuestros propios estándares. Los objetivos de la presente capacitación van a ser conocer la normativa vigente en materia de seguridad en el trabajo, entender el alcance de aplicación y de los requerimientos de la normativa en materia de SCT, cómo implementar esto, ¿no? En las organizaciones, ya que no es suficiente conocer la normativa. Nosotros podemos leer la normativa, descargar todas las normas aplicables para nuestra organización desde Internet, pero hay que conocer cómo implementar algunos requisitos, qué significa cada uno de los requisitos establecidos en la norma, ¿no? Hay que también tener bien claro la diferencia entre las normas jurídicas y cualquier otro tipo de normas, o las normas técnicas, ¿no? Las normas jurídicas son las normas o reglas de conducta de carácter obligatorio que lo ha establecido algún organismo del Estado, ¿no? Puede ser alguna municipalidad, algún ministerio, o el Congreso, como alguna ley general que aplique para todos. Y bueno, las normas técnicas son estándares o parámetros de contenido especializado y que en la mayoría de veces no son obligatorias. ¿Por qué digo en la mayoría de veces? Porque pudiera haber alguna norma técnica peruana que es de manera obligatoria, ya que alguna norma jurídica la menciona y la establece como obligatoria, ¿no? Pero en general, la mayoría de veces las normas técnicas son de carácter voluntario, ¿no? No sirve para establecer como un estándar interno de la organización. Este cuadro lo han debido ver respecto a la jerarquía de las normas. Les va a pasar alguna vez en su organización en la que se van a ver con la duda de a cual si yo tengo dos parámetros diferentes,
en cuestión a normas obligatorias, a cuál me rijo, a cuál hago caso, ¿no? Y esto sigue dos criterios. Este que lo vemos acá en la diapositiva, que siempre lo más importante es la Constitución Política del Perú, ¿no? No puede haber ninguna ley orgánica, decreto supremo, decreto de urgencia, eh, ninguna resolución ministerial, directoral, municipal, que vaya en contra de un aspecto que está encima, ¿no? Primero es la Constitución Política, después va eh, la ley orgánica, leyes, decretos supremos, y, resoluciones, ¿no? Y hay que respetar esa jerarquía, ¿no? Y el segundo aspecto que les mencionaba era el tema de cuando hay incompatibilidad entre una y otra norma, ¿no? Si yo pertenezco al sector de hidrocarburos y tengo una norma sectorial en seguridad salud en el trabajo para el sector hidrocarburo como la hay una norma sectorial de seguridad para seguridad eléctrica, como hay para el sector construcción, eh, y hay una incompatibilidad de esta norma con una norma legal, se va a preferir la norma legal a nivel ley, ¿no? Va encima de la norma sectorial, porque como vimos en la lámina anterior, pues la ley es más importante que una norma sectorial. Ténganlo en cuenta esto si alguna vez se encuentran alguna incompatibilidad de este carácter, porque se debe respetar siempre la Constitución, leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, ¿no? En ese orden. Si la norma sectorial, suponte, si yo soy de rubro construcción y tengo la G050, que es la norma de seguridad en la construcción, eh, contiene obligaciones y derechos superiores a los establecidos en la ley, lo que se prefiere es la norma sectorial. ¿Por qué? Porque siempre va a regir el estándar más estricto. Supongamos, incluso esto aplica a nivel empresa también, si yo establezco en mi empresa, como hay empresas que lo hacen acá en Lima, acá en Perú, que establecen estándares más estrictos, sobre todo son empresas que tienen matrices en otros países y vienen con estándares mucho más altos. Si mi norma sectorial, que pudiera ser la G050, dice algo más estricto, más superior a lo que dice la 29783, la ley, o a lo que dice algún decreto supremo superior, lo que va a valer es la norma sectorial, porque está estableciendo una mayor seguridad, un mayor alcance. No lo está contradiciendo, sino está estableciendo un estándar super mayor. Y lo que les comentaba respecto a inclusive para las empresas, si yo como empresa establezco que para mi organización trabajos en altura es a partir de 1,50 m, esto no está mal. Yo estoy siendo más estricto, estoy yendo más allá de la norma a nivel de proteger más a mis trabajadores. Esto es válido, ¿no? Pero si yo quiero decir que trabajos en altura es a partir de 1,90 m, ahí sí estoy contradiciendo la ley a nivel de desfavorecer o desproteger a mi trabajador. Entonces, para redondear, si la norma sectorial es incompatible con la ley, se prefiere la ley. Si la norma sectorial contiene obligaciones y derechos superiores a la ley, ahí lo que prefiero es la norma sectorial, ¿no? Y bueno, agregándole un cuadrito más abajo, si el estándar de mi empresa establece obligaciones superiores, estándares mayores de protección al trabajador, a mi norma sectorial o a la ley,
pues obviamente voy a preferir mi norma interna de trabajo. Pero yo no puedo establecer como estándar en mi organización una incompatibilidad respecto a la ley o alguna menor protección respecto a la ley. Yo no puedo decir que mi organización voy a renovar mi comité cada 3 años, cuando la norma me dice como plazo máximo cada 2 años. Creo que queda claro con eso. Entonces, dentro de la Constitución Política del Perú, pues, se habla de seguridad y salud en el trabajo. Hay artículos que están amparados en la Constitución Política del Perú, incluso en tratados internacionales, ¿no? Entonces, en el artículo 2 de la ley, nos menciona que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, ¿no? En la legislación, tanto internacional como la peruana, nos habla mucho de bienestar, de desarrollo, ¿no? Y en el artículo 7 de la Constitución Política nos habla que todos tienen derecho a la protección de su salud, ¿no? Igual que lo que detalla la 29783. La normativa que tenemos en el Perú tiene más o menos ya 8 años, ¿no? Hay normativa antes del 2011, eh, justamente la 42F es una. Había la existencia un decreto supremo de seguridad que data del 2005, eh, pero la principal ley que tenemos actualmente vigente es la 29783, ¿no? Que es la Ley General de Seguridad. Después de este año se comenzaron a sacar otras resoluciones, decretos supremos, como son los que mostramos a continuación, ¿no? La reglamentación de la 29783 es el decreto supremo 005. Ambos documentos deberíamos conocerlos todos a nivel de detalle y saber su interpretación. Después, rompiendo un poco la mención de manera cronológica, está la ley 30222, que es la ley que ha modificado la 29783. Más adelante vamos a mencionar cuáles son estas modificatorias y qué involucran, ¿no? Y bueno, como saben, toda ley tiene que tener su reglamentación. Salió el decreto supremo 006 en el 2014, ¿no? La modificatoria de la ley 30222 también salió en el 2014, que nos detalla estas modificatorias de la Ley General de Seguridad. También tenemos la 30.10.2, que habla sobre la protección a la exposición a radiación solar, que también la vamos a comentar. Tenemos el decreto supremo 015, que nos establece los valores límites permisibles para agentes químicos en ambientes de trabajo. Y también tenemos la resolución ministerial número 480, ¿no? Que nos establece el listado de enfermedades profesionales. También tenemos la resolución ministerial 375, que la vemos ahí en la lámina, que es la norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgos ergonómicos, ¿no? Los que hacen monitoreos, pues uno de los referentes es esta norma. Es una norma bastante amplia, interesante. Tiene igual, como les comenté al inicio, muchos vacíos que completar, que los establecen sin normas internacionales, sobre todo estadounidenses y algunas europeas, pero es una norma que nos apoya bastante para la gestión de seguridad, ¿no? En esta norma, por ejemplo, se habla sobre los requisitos de una silla para un puesto de trabajo. También tenemos la resolución ministerial 050, que salió en el 2013, que también nos va a apoyar mucho para nosotros desarrollar nuestro sistema de gestión.
a nivel, por ejemplo, de registros, ¿no? Esta resolución ministerial tiene 3 anexos en los que nos establece los formatos referenciales de seguridad y salud en el trabajo para los registros, el tema de política, cómo hacer la política, el mapa de riesgos. Nos establece en el anexo 3 la lista de verificación para yo poder hacer mi diagnóstico y también para evaluar mi sistema de gestión cómo está, ¿no? Es un checklist bastante amplio basado en la 29783 y en su resolución ministerial, el decreto supremo 005. Tenemos también, todos de hecho han escuchado o tienen el seguro complementario de trabajo de riesgo. Eso está amparado pues también en una norma, ¿no? Que es el decreto supremo 003 del 98. Y también tenemos finalmente el decreto supremo 014, que nos habla sobre el registro de auditores autorizados por el Ministerio de Trabajo. Acá, por ejemplo, nos habla sobre qué requisitos uno debe tener para convertirse en auditor registrado en el Ministerio de Trabajo. También nos menciona cómo debo hacer esta auditoría que nos exige la ley, cada cuánto tiempo, de qué forma tengo que hacer el proceso de elección del auditor, ¿no? Eso lo podríamos comentar más adelante. Acá vemos algunas normas sectoriales. Tenemos la G050, que la había comentado más arriba, que es la norma técnica de seguridad durante la construcción. Tenemos el decreto supremo 024, y bueno, su modificación es de 023, que es sobre la seguridad y salud en el sector minero, ¿no? Antes teníamos el decreto supremo 055, pero en el 2006 salió su nueva normativa, que es el decreto supremo 024. Y finalmente la 42F, ¿no? Que es la seguridad en la industria. Acá es importante mencionarles que algunas personas tienen la duda de por qué es G050, ¿no? Ahí no aparece decreto supremo, resolución ministerial, ley, no indica qué tipo de normativa es. ¿Por qué aparece G050? Porque es un anexo al Reglamento Nacional de Edificaciones, que ese sí es un decreto, ¿no? Que es el decreto supremo 011 2016, si lo quieren buscar, que pertenece al Ministerio de Construcción, ¿no? de Vivienda. Acuérdense, decreto supremo 011 2016. Y este decreto supremo, que es un decreto supremo bastante pequeño, tiene 3 hojas si no me equivoco, mencionan los anexos. Y uno de los anexos es el G050, que habla sobre la seguridad durante la construcción, ¿no? También es importante que revisen que está amarrado a esta G050, además del decreto supremo 011-2016, es el decreto supremo 015-2004, ¿no? Y aparte ya tenemos las normas internacionales, ¿no? Que actualmente la norma internacional principal a nivel de ISO es la ISO 45001. Antes teníamos OSAS 18001, ¿no? Los que tienen la duda de qué pasó con OSAS 18001, la Organización Internacional de Normalización desarrolló una normativa de seguridad, ¿no? Antes no existía, si no existía OSAS. ¿Y por qué era bien usada OSAS 18001?
pues tenía cierta alineación con las normas ISO, pero la organización ISO decidió desarrollar su propia normativa y sacó la ISO 45001, ¿no? Ella es una norma certificable, ya la pueden certificar en sus organizaciones. De hecho, ya hay empresas aquí en el Perú que se encuentran desarrollando dicha norma, ¿no? Es importante que conozcamos de cero el espíritu de la 29783. No, no, digamos que no es primordial para yo implementar mi sistema de gestión o mantenerlo, pero no puedo iniciar algo si no sé de dónde proviene. La 29783 tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores y del Estado, quienes a través del diálogo social eh, velarán por la promoción, difusión y cumplimiento de las normas sobre la materia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta descripción del objetivo de la ley mencionado en dicha norma nos describe y nos menciona las partes importantes de la norma que yo debo cumplir, ¿no? Nos habla sobre la participación de los trabajadores y tanto en los principios de la ley nos habla sobre participación y consulta de parte de los trabajadores y en las normativas también. Entonces, ténganlo en cuenta que para yo implementar un sistema de gestión es básico la participación de los trabajadores. No implementen un sistema de gestión desde oficina. No es algo que se deba hacer, ¿no? La implementación tiene que ser con participación de los trabajadores, con participación del empleador, del gerente, de las jefaturas y también participación del Estado. ¿Cómo me involucro con la participación del Estado desde el momento que yo hago mi correcta reporte de, de incidentes peligrosos, de accidentes de trabajo a través de la clínica, desde el momento que yo mando a mis trabajadores o yo participo de las capacitaciones que promueve el Estado, ¿no? Vamos a hablar sobre los principios que menciona la 29783, ¿no? Estos principios son los que marcan la normativa, son 9 principios. El principio uno es el principio de prevención y nos dice que el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, ¿no? Ténganlo en cuenta, ¿no? Nos habla sobre eh, que el empleador es quien debe garantizar, establecer cualquier medio para que proteja la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labor, o sea, contratas, proveedores, visitas, subcontratas, y bueno, pues todos sabemos que cuando ocurre un accidente dentro de mis instalaciones con empresas terceras, yo también como empresa principal soy responsable. Debe considerar los factores sociales, laborales y biológicos. Bueno, pues cuando hacemos monitoreo incluimos el tema de monitoreo de riesgos psicosociales. Si yo tengo una empresa que mis trabajadores hacen labores de limpieza, hacen labores de control de plagas, o algún contacto con material biológico como que tenga bacterias, hongos, moho, agentes biológicos, pues también tengo que considerar esto como aspecto importante. Diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión del género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Entonces considera si yo soy hombre o mujer, ¿no? Eh, Nos menciona sobre la importancia de no afectar que mis labores, mis agentes ocupacionales, no afecten a la capacidad reproductiva de la persona, ¿no?
si el trabajador va a estar expuesto a algún tipo de agente eh, que trunca el derecho de la persona de tener hijos, pues eso es algo grave para la ley, ¿no? Y ténganlo en cuenta. Y eso, ¿quién lo evalúa? El médico ocupacional, ¿no? El médico ocupacional tiene que hacer una evaluación para ver si algún aspecto, algún aspecto, algún peligro o riesgo que yo coloque en mi matriz hiper vaya a afectar este derecho de todas las personas. El segundo principio es el principio de responsabilidad y nos dice que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme a la normativa vigente, ¿no? Entonces, la responsabilidad del trabajador o de algún tercero contrata cuando ingresa dentro de sus instalaciones o hace alguna función que le delega el empleador, es responsabilidad, pues, de la empresa que lo está contratando, ¿no? Del empleador principal. Ese es el principio 2. El principio 3 nos habla sobre la cooperación que debe haber, ¿no? Y bueno, va relacionado al objetivo general de la ley. Y nos dice que el Estado, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad en el trabajo. Este principio no es más que el espíritu de cualquier sistema de gestión. No puede haber un sistema de gestión, sea de seguridad, calidad, medio ambiente, antisoborno o cualquier otro aspecto, en el que no se involucren a todos los participantes, ¿no? Eh, la legislación en materia de seguridad nos indica que la participación y consulta de los trabajadores es importante, el involucramiento del empleador y de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales en caso lo hubieran, es importante para que yo pueda implementar un sistema de gestión de manera adecuada, ¿no? Voy a responder una pregunta que han hecho. Eh, ya Marco Morales, que nos pregunta, ¿cómo hago si dentro de la empresa no hay un médico ocupacional? ¿No? Acuérdense que nosotros, si tenemos a nuestro cargo un sistema de gestión, yo soy el encargado, el jefe, el coordinador o el asistente, pero yo soy el que le han delegado implementar y mantener el sistema de gestión, pues yo debo presentarle a la empresa cuáles son sus obligaciones, ¿no? Una de ellas es que contrate un médico ocupacional. Ahora acuérdense que el médico ocupacional es a partir, tiene que cumplir 5 días a la semana durante 6 horas cada día de manera permanente. Si yo tengo 500 trabajadores, más de 500 trabajadores, pero si tengo menos, pues la ley no me dice la cantidad de horas. Yo lo puedo tener una vez al mes, 2 veces al mes, una vez al año o 2 veces al año, según la cantidad de trabajadores que tenga, eso lo determinan ustedes. ¿Cómo convencer al empleador sobre el que contrate un médico ocupacional? Pues básense en la ley, ¿no? Si la ley lo establece bien claro, envíenle al empleador, a su jefe, la obligación de contratar un médico ocupacional, aunque sea que sea de tiempo parcial una vez al mes, y a veces es suficiente según la cantidad de trabajadores que tengan, y apóyense de este médico, ¿no? Y si el empleador no opta por contratar a un médico, a pesar de que ustedes han informado, pues eso ya escapa de la responsabilidad de ustedes, ¿no? Bien, continuamos con los principios. Hemos hablado del principio 3, que es el principio de cooperación. El principio 4 nos habla sobre el principio de información y capacitación, otro aspecto muy importante de seguridad, quizás uno de los más importantes después de la participación en consulta,
y nos menciona que las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea que desarrollan, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y la salud de los trabajadores y su familia. Entonces, el tema de capacitación, además de estar dentro de uno de los principios y detallado en diferentes partes de la Ley General de Seguridad, es una de las herramientas principales para yo poder gestionar mis riesgos laborales. Es una herramienta que va y ataca al factor hombre, al factor persona, siendo este uno de los factores por varios estudios el que conlleva la mayor cantidad de accidentes, ¿no? Entonces, atacar por el tema de capacitación, sensibilización, es muy, muy importante. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Si no las resuelvo durante la capacitación, apenas hacen la pregunta, las voy a resolver al final. Tenemos ahora el principio quinto, que es el principio de gestión integral, ¿no? Algo que también lo debemos mencionar en nuestra política, y nos dice: todo empleador promueve e integra la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. También está en OSAS, está en ISO 45001, la integración del sistema de gestión que nosotros implementamos con otros sistemas de gestión, como sistemas de gestión de logística, en el que yo pueda involucrar la contratación de contratas dentro de seguridad, para que, supongamos, estoy dando un ejemplo, si logística va a contratar una subcontrata para que haga un trabajo simple de un pintado, pues su sistema que ellos tengan, sea un sistema de software, o sea un sistema de gestión, pues esté establecido también en ellos, y por decirlo así, bote una alarma que indique que seguridad tiene que dar el visto bueno a la empresa en cuanto a seguridad de salud en el trabajo. Entonces, esta integración con otros mecanismos, con otras áreas de la empresa, con los mecanismos de otras áreas de la empresa, va a ayudar a la gestión de seguridad. Y por eso lo menciona dentro de este principio, lo menciona OSA, lo menciona ISO, y incluso dice que debe estar dentro de nuestra política de SCT, ¿no? El principio sexto nos habla del principio de la atención integral a la salud, ¿no? Que este principio es básico, nos dice que los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen el derecho a la prestación de salud necesaria y suficiente hasta su recuperación y rehabilitación, preocupando su reinserción laboral. El empleador debe preocuparse de que si uno de sus trabajadores se accidenta laborando, este se reponga y pueda restablecerse para poder continuar con sus labores, ¿no? Esto puede involucrar a veces eh, rehabilitaciones, pagos médicos por varios meses, pagos en clínicas, y la normativa nos dice que el empleador es el responsable, pues, de asegurar este restablecimiento del trabajador. Nos habla también de la atención principal. Si tengo un trabajador que se accidenta, pues yo tengo que tener los protocolos necesarios establecidos y comunicados para que esta atención se dé de manera adecuada, pronta. El establecer, por ejemplo, un plan de emergencias en el que yo involucre los accidentes de trabajo e indique cómo voy a proceder cuando ocurra un accidente, a quién se llama, quién es el que llama, quién va a brindar el soporte continuo al accidentado, pues eso lo tengo que establecer en un protocolo, ¿no? El principio séptimo nos dice que nos habla sobre la participación y consulta, y nos dice que el Estado promueve los mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y
de los actores sociales para la adopción de las mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso también está indicado a lo largo de la ley y pues nos establece la obligación de promover y de establecer mecanismos dentro de mi organización para promover la consulta y participación tanto de los trabajadores como si hubiera de organizaciones sindicales. El principio octavo nos habla sobre la primacía de la realidad, ¿no? Este principio nos dice que los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas son responsables del cumplimiento de la legislación de seguridad y salud en el trabajo, brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documentario y la realidad, la autoridad optará por lo constado en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si los visita la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, sus organizaciones, y hace consultas a los trabajadores, si han sido capacitados, si han recibido inducción, si han recibido su política, el reglamento, les han hablado sobre los riesgos específicos en su puesto de trabajo y no los han, y en la realidad los trabajadores mencionan que no han recibido estos documentos o no han recibido estas capacitaciones, pues lo que más va a primar es la primacía de la realidad. O sea, los pueden multar porque lo documentario no soporta la realidad. Lo que soporta es que se vea en la realidad en la implementación del sistema de gestión. Principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben comprender que el trabajador se desarrolle en un ambiente seguro y saludable y que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Ese era el último principio, ¿no? El campo de la aplicación de la ley, como muchos deben saber, pues abarca no solo a empresas privadas, sino también a empresas públicas y también a las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Esto es simplemente que, así como yo como empresa tengo que implementar un sistema de gestión, también lo tienen que hacer las municipalidades, la policía, las Fuerzas Armadas, y indistinto también, pues la ley nos dice que si yo tengo 1, 10, 20 trabajadores, pues no hay distinción en la implementación de un sistema de gestión. Lo que sí me establece, pues, es que tengo que implementar un sistema de gestión, o puedo implementar un sistema de gestión un poco más resumido, y nos establece la normativa. ¿Qué quiere decir esto de más resumido? Nos indica una lista de formatos simplificados, nos obliga menos, los requisitos de una manera más simple, pero no nos exime de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La ley 29783, la Ley General de Seguridad, nos dice que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad en el trabajo, eh, implementando determinados requisitos como una política, como un comité, eh, estableciendo una planificación adecuada, nos habla sobre la verificación y actuar, ¿no? Esto está basado, pues, en los que conocen sobre sistemas de gestión, nos dicen que todo sistema de gestión tiene que seguir el ciclo PHBA, que es el ciclo de Deming, ¿no? Que nos habla sobre que primero debo hacer una planificación, después ejecutar lo que he planificado,
verificar y finalmente, ¿cómo verifico? Con auditorías, con investigación, con inspecciones, las inspecciones regulares que hago y finalmente actúo, tomo acción de esto que he verificado y he señalado que se debe corregir. Bueno, dentro del aspecto de planificación, pues está la política, está la elaboración de la línea base, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y establecimiento de controles, que es el IPER, eh, establecer objetivos, metas, nuestro plan de seguridad y salud del trabajo, el programa de seguridad y salud en el trabajo, el establecer mi reglamento, ¿no? Una vez que he planificado, implemento, ¿no? Hago la segunda parte del ciclo de Deming, que es hacer, ¿no? Se resume pues en implementación, operación, que es ya ejecutar y llevar a la realidad mi sistema de gestión en donde pues cumplo las capacitaciones planificadas, hago las inspecciones o las supervisiones que he planificado, ejecuto y lo que he establecido como estándares en procedimientos, en instructivos, hago que se cumplan en la realidad, ¿no? Y se desarrolla en el día a día todo esto. Mientras se desarrolla esto en el día a día, pues hago una verificación. ¿Cómo puedo hacer esta verificación? A través de monitoreos, ¿no? Monitoreos ocupacionales de ruido, iluminación, polvo, para ver si lo que estándares que he establecido pues están cumpliendo, así como también puedo hacer auditorías internas, algunas inspecciones que pueden servir para verificar esto, ¿no? Y después pues paso a tomar acción sobre esto que he ejecutado. En el informe de monitoreo ergonómico, supongamos, si sale que tengo que cambiar sillas porque no son las adecuadas, pues ejecuto este cambio, ¿no? Este cambio de sillas. Todo esto va a salir pues de esos monitoreos, auditorías, inspecciones. Y finalmente pues está la revisión por la dirección, ¿no? Que lo menciona la ley, que se debe hacer una vez al año. ¿Qué es esta revisión de la dirección? No es más que el empleador está obligado a hacer una revisión del sistema de gestión una vez al año. ¿Cómo demuestro esto ante una inspección del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL? Pues teniendo la evidencia, un informe que se ha hecho una presentación a gerencia, a, a los directores de la empresa, en las que pues les informo sobre cómo ha ido la gestión de seguridad, ¿no? Cómo han ido los indicadores, las inspecciones que se ha recogido, que se ha corregido, los resultados de las capacitaciones. Eso se le presenta un informe de la alta dirección. Voy a comentar eh, las modificaciones que hubo gracias a la ley 30222, que es la modificatoria de la 29783. Bueno, ese es el artículo 1, donde me dice pues que esta ley, la 322, tiene como objetivo modificar la 29783 a fin de facilitar su implementación, mantenimiento, eh, manteniendo el nivel efectivo de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Y en el artículo siguiente, en el artículo 2, pues nos habla sobre qué se va a modificar de la 29783. Esa modificación del artículo 13, 26, 28, 32, inciso D, del artículo 49 y el 76, ¿no? Y bueno, dentro de estos artículos, pues lo que se hace, las modificatorias que se hacen es, el artículo 13 lo menciono en la siguiente lámina, el artículo 26, la modificatoria que hace sobre el artículo 26, es que me menciona que yo tengo la libertad de
contratar empresas terceras que lleven mi sistema de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, soy una empresa que tiene 15 trabajadores, no voy a contratar a un gerente, jefe, supervisor, coordinador de seguridad, porque con 15 o de repente con 9 trabajadores, con 8, 7, la cantidad que sea pequeña, se me hace complicado por un tema de costos contratar a alguien de manera permanente en planilla que venga de lunes a viernes o de lunes a sábado con una jornada de 8 horas diarias. Lo que se hace en estos casos, y la ley lo contempla y lo regula en el artículo 26 de la 30222, nos dice que yo tengo la potestad de delegar esta responsabilidad, de delegar la función, más no la responsabilidad de delegar la función de implementar, mantener, supervisar y vigilar el sistema de gestión de seguridad del trabajo, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Y pues esto es algo que ayuda a muchas empresas pequeñas a que no necesariamente tengan que contratar, sino es subcontratar de manera, por un contrato, eh, eh, alguien que lleve su sistema de gestión y que venga de repente a su empresa una vez al mes, una vez a la semana, dependiendo del tamaño de la empresa. El artículo 28 nos habla sobre los registros del sistema de gestión, ¿no? Hace ahí un ajuste sobre estos registros. En el 32 nos habla sobre las facilidades de los representantes y de los supervisores para que puedan hacer actividades de seguridad, ¿no? La 29783 nos menciona las facilidades que tienen los representantes y los supervisores, para los representantes del comité y los supervisores de SCTEN para que puedan hacer su gestión de seguridad. En el 49 nos habla sobre las obligaciones del empleador respecto a los EMOS, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales, para que ya no sean de manera obligatoria el examen de salida, sino es facultativo, pero se tiene que llenar un formato en el que el trabajador voluntariamente decide no hacerse el examen de salida, ¿no? Y en el artículo 76 nos habla sobre la actuación del trabajo al puesto de trabajo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Como les dije, en el artículo 13 nos habla sobre la responsabilidad penal. En el que hace la modificatoria respecto a la responsabilidad, más que la modificatoria, hace el ajuste y menciona que se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de SCT, ¿no? Antes, digamos que todo era pro trabajador y pues toda responsabilidad ante un accidente mortal estaba cargada en el empleador, y lo mencionaba al final de la 29783, donde hace la cuarta disposición complementaria respecto a la modificatoria del artículo 167 de la Constitución, ¿no? Perdón, del Código Penal, ¿no? En donde se establecía, pues, cuáles eran la cantidad de años por accidentes mortales y por accidentes graves, ¿no? Entonces, bajo este ajuste que ha hecho la normativa, ahí lo podemos ver en la lámina, en la parte inferior que se ve en verde, nos indica pues que ahora sí se excluye la responsabilidad de responsabilidad penal del empleador cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia, o sea, de que el trabajador pueda incumplir alguna norma de la empresa en materia de SST y que esta involucre la muerte del trabajador o daños graves, ¿no? Tenemos también, como había mencionado al inicio, la ley
30.10.2, que nos habla sobre la exposición a la radiación solar, perdón. Nos dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada de la radiación solar. Esto aplica a todo trabajador que labore de manera por horas prolongadas sin ningún tipo de protección, un ambiente cerrado, ¿no? En el que se exponga a rayos solares. Esta normativa pues nos establece y nos indica qué mecanismos debo tener yo para poder protegerme ante diferentes daños a la piel por la exposición a la radiación solar, ¿no? Ahora es importante que todos puedan anotar estas normativas que voy mencionando para que puedan después revisar a detalle qué nos dice la norma, ¿no? Si tienen alguna duda en las siguientes clases puedan ir mencionándolo. Sigamos con el decreto supremo 015/2005, que nos habla sobre los límites permisibles de agentes químicos en ambiente de trabajo, ¿no? Para los trabajadores que están expuestos a determinados químicos, hay una norma que me establece, según el producto químico, cuáles son los límites permisibles. Esto nos sirve a las empresas que hacen monitoreo de agentes, ¿no? Tenemos la resolución ministerial 480/2008, que es la norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades ocupacionales. Sería bueno que la puedan descargar también. Todas estas normas están en internet, si no, se pueden comunicar con nosotros para que les podamos alcanzar esta normativa. Y nos establece pues el listado de enfermedades profesionales de manera oficial, ¿no? Y nos establece qué agentes ocupacionales están relacionados a determinadas enfermedades, como pueden ser algunos productos químicos, la exposición a algún tipo de industria, y qué enfermedades ocupacionales están relacionadas a estas enfermedades profesionales. Ahí vemos un poco la estructura de la resolución ministerial 480, y nos ha separado por varios grupos, ¿no? Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, físicos, biológicos. Los que hacen continuamente matrices hiper también les puede servir un poco para, a la hora que identifican la consecuencia del riesgo y del peligro, eh, puedan establecer por ahí algunas enfermedades relacionadas a algunos peligros que puedan estar presentes en su organización, ¿no? Después tenemos la resolución ministerial 375/2008, que es una norma bastante amplia que nos establece los parámetros que nos permitirán la adaptación de las condiciones de trabajo a nivel físico, las características físicas y mentales de los trabajadores, con el fin de proporcionar el bienestar, seguridad y salud de todos los trabajadores, ¿no? Bueno, nos menciona también parámetros para el tema de manipulación manual de cargas, posicionamiento de posturas, equipos y herramientas, equipos en los puestos de trabajo informáticos también, ¿no? Cuál es el tipo, como les mencioné, de silla que deben tener, cuántas ruedas, el tipo de acolchado que debe tener, ¿no? La regulación de altura. Tenemos también la resolución ministerial 050, que es una resolución muy usada eh, por todos para nosotros poder detallar nuestro sistema de gestión y ver cuáles son los formatos más adecuados para yo poder implementar mi sistema de gestión.
Esta nos menciona varios formatos referenciales. Ojo, son referenciales, no tienen que usarlos tal cual, pero sí deben usar la información mínima que menciona ahí. Pueden hacerlo otro tipo de formato con otro diseño, otra estructura, pero que contenga la información mínima que nos menciona en esta resolución ministerial 050. Acá esta resolución nos puede ayudar para la línea base, ¿no? Tiene un anexo con una lista de verificación bastante amplia y alineada a la normativa legal. Y nos habla también, pues, de cómo elaborar nuestro reglamento interno de seguridad en el trabajo, qué registros y cómo debo llenar, cómo debo elaborar mis registros, el mapa de riesgo, también nuestro plan anual de seguridad en el trabajo, cuál es la estructura que debe llevar nuestro plan anual de seguridad en el trabajo. Ojo con eso, revisen esa información para que puedan desarrollar ustedes su plan anual o su PAST, como le llaman algunos, y esté alineado a la normativa, ¿no? También tenemos el Decreto Supremo 003 del año 98, que acá un poco nos habla y nos menciona sobre el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Nos menciona acá el anexo 5, en donde nos indica la lista de rubros, empresas que tienen la obligación de contratar un SCTR, ¿no? Nos menciona, pues, por ejemplo, sobre los accidentes y enfermedades, que todo accidente que no sea calificado como un accidente de trabajo, así sea eh, como toda enfermedad que no merezca la calificación de enfermedad profesional, serán tratados como accidentes o enfermedades comunes, ¿no? Quiere decir que el SSTR no los puede cubrir. Tenemos también el Decreto Supremo 014-2013, que es el Decreto Supremo que nos habla sobre el registro de auditores autorizados para el Ministerio de Trabajo. Ojo que no solo nos habla sobre el registro, sino también nos indica, por ejemplo, cómo tiene que ser el proceso de elección del auditor, qué va a ser esta auditoría, ¿no? Esta auditoría, ojo, no es una auditoría en la que yo busco un proveedor, escojo al, eh, al auditor y ya, ¿no? Hay que hacer una difusión de por lo menos dos auditores y proponerlos, difundirlos a los trabajadores y si no hay una tacha, pues recién puedo escoger a uno de los dos, ¿no? No es que me agarro contra una empresa en vez de la auditoría y ya tengan en cuenta eso, si no su auditoría no va a ser válida. Hagan este proceso que les digo que tienen que buscar dos auditores y hacer la difusión o comunicación a los trabajadores o sus representantes para ver si no hay una tacha, como por ejemplo algún trabajador podría decir yo no quiero que lo contraten a él porque es hermano del gerente general. Dentro de los reglamentos sectorales tenemos la norma de construcción, que es la G050, ya les expliqué de dónde viene esta norma y por qué se llama G050. Y tenemos el reglamento de seguridad en la minería, ¿no? Que tiene un decreto bastante actual, que es el 024 del 2016, y tuvo una modificatoria, que es el decreto supremo 023-2017, ¿no? Un año después. Antes de la 024 teníamos la 055, que era la resolución ministerial, el decreto supremo de minería, ¿no? Vamos a pasar a desarrollar un poco sobre la G050, pero antes consultarles si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Eh, por ahí creo que tienen alguna consulta, si la hay, favor de realizarla.
Bueno, si no hay más preguntas, o si no hay ninguna pregunta, pues voy a continuar con la presentación. Voy a continuar con la presentación, ¿no? Entonces, dentro de las normas sectoriales, estaba hablando de la G050, que es una norma, un anexo de la norma general de edificaciones. Esta norma nos habla sobre cuáles son los requisitos para los lineamientos técnicos necesarios para garantizar la seguridad durante la construcción, ¿no? Y nos menciona diferentes aspectos relacionados a cómo de los andamios, barandas, trabajos de montaje, desmontaje, ¿no? Y bueno, pues sabemos muy bien que el sector industrial, el sector construcción es uno de los sectores más riesgosos y donde hay más accidentes de trabajo, ¿no? Nos están haciendo una pregunta. Nos preguntan si el decreto supremo 023 deroga al 024. No, no es así. Es una modificatoria. El decreto supremo 023 del 2017 hace algunas modificaciones al decreto supremo 024. Es el mismo caso del decreto supremo de la ley 30222 que les mencioné, que hace unas modificaciones a la 29783 en algunos artículos puntuales. Lo que sí deroga es, por ejemplo, el decreto supremo 024 derogó al decreto supremo 055, que era el decreto supremo sobre seguridad de minería, ¿no? Creo que sí queda claro. Entonces, tenemos después de la G050, tenemos la que estamos hablando, ¿no? El decreto supremo 024 y su modificatoria, el decreto supremo 023. El ámbito de aplicación de esta norma es la minería, el sector minero, que muchas veces nos puede servir de referente para algunas implementaciones que quisiéramos hacer, ya que menciona algunos estándares superiores o detalla algunos estándares que no los establece dentro de la 29783. Y finalmente tenemos el decreto supremo número 42F, que es seguridad en la industria. Por lo general la llaman la 42F, ¿no? Pero es un decreto supremo 42F, ¿no? Y pues esta normativa, al igual que la 29783, nos dice que todas las personas, pues, todas las organizaciones deben desarrollar un sistema de gestión que estén dentro del ámbito del sector industrial. Más adelante en la siguiente capacitación vamos a ver, vamos a revisar a detalle qué nos dice esta normativa, cuáles son sus artículos. Es una norma bastante detallada y específica respecto, por ejemplo, a compresores, a máquinas a motor, respecto a las instalaciones de la empresa, respecto a la infraestructura, al tema de mantenimiento, al tema de PPs. Es una norma que nos puede ayudar bastante a conocer algunos aspectos de seguridad, pero sin embargo, ojo, no, no es una normativa muy actualizada, ¿no? La, la 42F ya tiene bastante tiempo en el Perú, y pues pudiéramos encontrar normas más actuales a nivel internacional que nos mencione respecto a algunos aspectos relacionados a seguridad, ¿no? Bien, eso es todo. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más?
Creo que no. Si no hay más preguntas, recordarles que el lunes 22, este lunes, continuamos con el seminario. Sería el tercer curso del seminario de formación básica de prevencionistas de riesgos laborales en el sector industrial. Y el miércoles 24 también continuaríamos con el mismo tema, que sería seguridad en la industria, según la 42F, ¿no? Lunes y miércoles vamos a estar hablando sobre la 42F, detallando aspectos puntuales de la 42F. Ya Marco nos pregunta si es indispensable que la empresa cuente con un médico ocupacional. Sí, es así, ya Marco, la 29783, el decreto supremo 005, nos establecen la obligación de contar con un médico ocupacional indistintamente del número de trabajadores. Si tienes 2 trabajadores, también te dice que tienes que tener un médico ocupacional, pero no tienes que contratar un médico ocupacional en planilla, sino sería algo fuera de lo que cualquier empresa pudiera cumplir. Lo que nos dice que a partir de 500 trabajadores, yo tengo que tener un médico ocupacional de manera permanente, 5 días a la semana, 6 horas cada día, por lo menos, ¿no? Si tú tienes menos de 500 trabajadores, tienes 400 o tienes 5 trabajadores, lo que te dice es que tienes que tener por lo menos un médico ocupacional que haga la labor de gestión en salud ocupacional unas horas al año, ¿no? No te indica la cantidad de tiempo, pero sí te dice las funciones que tiene que cumplir este médico ocupacional. Entonces, si tienes 10 trabajadores, tú lo puedes contratar, que venga una vez al año para que haga la entrega de los exámenes médicos, revise la matriz y dé una capacitación sobre salud ocupacional, haga unos planes y programas que tiene que hacer en función a salud ocupacional, el seguimiento a algunos trabajadores que pudieran estar observados o o restringidos para algún tipo de labor, según su examen médico, y ya, ¿no? Nos preguntan si para ser profesionista se necesita hacer o tener alguna carrera profesional. Para ser prevencionista en el sector construcción, sí, ¿no? La G050 nos menciona que el prevencionista de riesgos tiene que cumplir determinados requisitos, pero para cualquier otra empresa que no sea del sector construcción, no nos establece ningún estándar, ¿no? Donde tú puedes ser, yo he visto eh, eh, contadores, aunque les parezca, bueno, un contador, aunque les parezca descabellado, que era prevencionista de riesgos, ¿no? Incluso ninguna empresa grande eh, te, te, que vayas a ingresar a sus instalaciones te va a obligar a que los prevencionistas de las contratas tengan alguna carrera en específico, ¿no? Sin embargo, pues sí se ven tendencias a la hora que se hacen los reclutamientos, ¿no? En las que la mayoría de empresas que van a contratar a un prevencionista de riesgos piden algunas carreras en específico, como pudiera ser carreras de ingeniería relacionadas al rubro, ingeniería ambiental, industrial, ¿no? Bueno, sí es verdad que siempre piden ingenierías, como le menciono, ¿no? Mm, pero no está establecido en eh, ninguna normativa, ¿no? Esto es una práctica que se da en las empresas. Salvo sea, pues, como les menciono, el sector construcción o el sector minería, que también nos establece que para ser el jefe o encargado de seguridad de una minera, pues tienes que cumplir tienes que ser de las carreras de ingeniería geológica, ingeniería de minas y un par de carreras más, si no me equivoco. A ver, nos preguntan, ya Marco. Nos pregunta si el prevencionista tiene que contar con un curso de bombero. No tiene nada que ver, ¿no?
para ser prevencionista de riesgos en una empresa de producción, una empresa de servicios, no tiene nada que ver si eres bombero o no, no. Tienes que tener un CV, nomás haber llevado cursos de seguridad, este, pero no tiene nada que ver ser bombero o no. De hecho, esos cursos que pudieran estar llevando sobre rescatistas, socorristas, primeros auxilios, sí les sirve para conseguir trabajo como prevencionistas, pero no es una restricción. Bien, no habiendo más preguntas, doy por terminada la capacitación. Eh, Espero que les haya servido bastante. Ojo que en una hora no se puede trabajar mucho. Eh, la idea es que ustedes se empapen con las normativas que vamos mencionando, que las puedan leer, las anoten en un papel, en su agenda y las puedan descargar de internet y puedan ir empapándose del tema y puedan haciendo preguntas como lo han hecho en esta capacitación. Eh, eh, y yo pueda absorber cualquier pregunta que pudieran tener, ¿no? Eso es más enriquecedor para ustedes. Muchas gracias. Doy por terminada el segundo curso del programa de formación básica de profesionistas de riesgos laborales en el sector industrial. Muchas gracias.